Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al curso de Economía Feminista de la formación del Partido Justicialista para este 2025-2026, digamos. ¿Por qué vamos a ver economía feminista en el marco de una formación peronista? Muchos se preguntarán, ¿no? Y bueno, podemos empezar pensando que para el peronismo siempre organizar la economía tiene que ver con la felicidad del pueblo, no con una matriz, con números, con bonos, con deuda, nada más, sino que queremos la felicidad del pueblo y para eso la organización económica es muy importante. Y otro gran eje también es el trabajo, como una forma de ordenar la sociedad. Bueno, estas dos cosas creo que ya nos permiten introducir algunas de los aportes que hace la economía feminista y que podemos tomar para actualizar algunos debates y también para dar respuesta a cosas que han cambiado en nuestra sociedad, a cosas que se van transformando y que necesitamos sacudir un poco el pensamiento para poder mejorar en nuestras intervenciones y en nuestras prácticas políticas. La economía feminista surge, yo diría que, bueno, hace mucho tiempo, pero con más fuerza, como un cuerpo teórico, etcétera, más en los años 90, fines de los 90, del siglo pasado, que es muy próximo, pero bueno, es el siglo pasado, y trae un concepto a la mesa bastante fuerte y revelador que, desde mi perspectiva, sacude no solamente a la ciencia económica, sino también a todos los desprendimientos políticos de la ciencia económica. Y por eso también al peronismo lo tiene que sacudir o lo ha sacudido y por eso también se ha incorporado muchos de los análisis que las economistas feministas traemos a la mesa. Y ese concepto tan importante que trae la economía feminista es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerados. Y acá me voy a detener, porque en general, cuando hablamos de trabajo, todo el mundo piensa en el trabajo asalariado, ¿no? El trabajo por el cual yo me gano un sueldo, me gano un ingreso. Es un trabajo que puede ser en relación de dependencia, puede ser un trabajo informal, puede ser un trabajo que hago casualmente un fin de semana, puede ser el trabajo que hago todos los días, puede tener una jornada laboral más larga, más corta, pero en general cuando hablamos de trabajo pensamos en algo por lo cual recibimos un ingreso. Sin embargo, la economía feminista pone la luz sobre un trabajo por el cual no percibimos ningún ingreso y sin embargo lo realizamos todos los días. Y ese trabajo de cuidados y trabajo doméstico, que no está pago, que no está remunerado, consiste, por ejemplo, en lavar, cocinar, planchar, hacer las compras, organizar una familia, ¿no? La logística de llevar a los chicos a la escuela, pasarlos a buscar, acompañarlos a hacer los deberes, llevarlos quizás a jugar a la pelota o a estudiar inglés o a cantar al coro del barrio. Y también a cuidar a una persona que tiene una discapacidad, acompañarla, ayudarla a sacarla a un turno médico, o alguna persona que tiene un problema psicológico, o alguien que está enfermo en la familia. E incluso también a veces cuidamos a nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, algún familiar que necesita de atención. Bueno, todas esas tareas que se hacen de manera no remunerada, tienen un costo de oportunidad, podemos decirlo, para incorporar otro concepto económico, un costo de oportunidad que nos quita tiempo, digamos, de lo que llevaríamos al mundo del trabajo, al mercado laboral. Y esto puede sonar medio, ay, bueno, ahora querés cobrar por cambiarle los pañales a tu hijo, pero no se trata de eso, porque de lo que se trata es de entender que cuando estas tareas domésticas y de cuidados no remunerados recaen asimétricamente sobre una porción de la población, que a esta altura ya se imaginarán qué porción es, esa porción de la población va a tener después mayores dificultades para poder ir a buscar un trabajo pago, ¿no? Bueno, por supuesto, esa porción de la población son las mujeres. Las mujeres realizamos 3 veces más tareas domésticas y de cuidado no remunerados. Esto, traduciéndolo en tiempo, realizamos 3 veces más tiempo, dedicamos 3 veces más tiempo que los varones a las tareas de cuidado. Y esto no es algo que se me ocurre a mí y es un dato que tiro al azar, sino que surge de unas encuestas que se han realizado a lo largo del tiempo en la Argentina, que son las encuestas del uso del tiempo. Las encuestas del uso del tiempo
van y le preguntan a las familias, a las personas en los hogares, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo usted dedica a lavar los platos? ¿Cuánto tiempo usted dedica a hacer reparaciones del hogar? ¿Cuánto tiempo le dedica a cocinar o lavar? Bueno, todas estas tareas se van preguntando a la gente cuánto tiempo le dedica, se suma todo y eso aparece en la encuesta del uso del tiempo. Y eso nos muestra que en promedio las mujeres le dedican, por ponerle los números que salen en la encuesta del 2013, aunque hay números más nuevos también para mirar, las mujeres dedican en promedio 8 horas diarias a resolver estas tareas domésticas y de cuidado no remunerado, mientras que los varones le dedican en promedio unas 3 horas, 4 horas. De hecho, hay mujeres que trabajan todo el día fuera de la casa, es decir, van a una oficina, a una escuela, trabajan de enfermera y después llegan a su casa y le dedican más tiempo a las tareas domésticas y de cuidado no remunerados que un varón que está completamente desempleado. Es decir, que quizás estuvo todo el día en la casa mirando la tele o eso, porque no estuvo cocinando, pues si no contabilizaría, digamos, para estos tiempos, ni pasando trapitos por los muebles ni nada, sino que estuvo ahí detenido, descansando, no sé, haciendo otra cosa. Y esto es un problema. Es un problema porque no es porque una esté enojada con que el compañero no pasó el trapito por los muebles, aunque podríamos estar enojadas, ¿no? Sino que tiene una carga tan grande que una jornada, fíjense que dije más de 8 horas por promedio por día se dedican a estas tareas, quiere decir que es como una segunda jornada laboral, ¿no? Es decir, una tiene un trabajo, va a la oficina, va a la escuela, va al hospital, va al comedor popular, va a donde sea que trabaja y después llega a la casa y tiene que seguir laburando, ¿no? Limpiando, cocinando, etcétera. Y fíjense que además este es un problema que además no solo recae sobre las mujeres, sino que se acrecienta en las mujeres de menores ingresos. ¿Y por qué digo esto? Porque en general, quienes tienen medianos ingresos, altos ingresos, o pueden darse el lujo, entre comillas, de contratar a alguien que realice estas tareas, por ejemplo, a una trabajadora de casa particular, una empleada doméstica, van a bajar esta carga, ¿no? Y eso también lo vemos con las estadísticas. Lo que vemos es que las mujeres de mayores ingresos dedican menos tiempo a las tareas domésticas y de cuidados no remunerados que las mujeres de bajos ingresos, que llegan a dedicar entre 10, 11 horas por día, porque bueno, no tienen quien las ayude en la casa, como se suele decir que hace una trabajadora doméstica. Bueno, puse mucha información ya sobre la mesa, pero creo que a esta altura se entiende que una de las cosas que trae la economía a la mesa es el trabajo doméstico, la economía feminista, perdón, el trabajo doméstico de cuidados no remunerados, y que esto nos permite ver una distribución de las tareas del hogar que tiene un impacto por fuera del hogar. Tiene un impacto por fuera del hogar de muchas maneras. Tiene un impacto por fuera del hogar en que, como ese tiempo que le dedicamos a cocinar, planchar, lavar, cuidar, etcétera, es finito, digamos, no sé, un día tiene 24 horas, ¿no? Entonces todos tenemos 24 horas, pero si algunas tenemos que 8 horas para dedicarle a esto, bueno, nos quedan 8 horas para dormir y después 8 horas para trabajar. ¿Se acuerdan ese viejo tríptico de 8 horas para descansar, 8 horas para el ocio y 8 horas para trabajar? Bueno, el ocio acá no estaría apareciendo, ¿no? Estaría apareciendo más trabajo para quienes cargan con esas responsabilidades. Mientras que para los varones, en este caso, esas tareas domésticas de cuidado no remunerados se achican, quiere decir que les sobra un poco más de tiempo. Puede ser para ocio, puede ser para ir a jugar al fútbol, puede ser para hacer un posgrado, puede ser para viajar, para ir a una reunión de networking en el trabajo, que siempre sirve para conseguir algún mejor puesto, un ascenso laboral, tener mejor relación con los jefes, ganar un sueldito más alto, promocionarse, ¿no? Bueno, incluso para hacer política, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que hay compañeras que no pueden llegar a la reunión que se planteó a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, porque tienen que ir a la casa, porque tienen que ir a buscar a los pibes que salieron del colegio, ver que estén las tareas hechas, resolver el tema de bueno, que van a llevarse mañana a la escuela, cocinar, ir a pasar por el supermercado? Bueno, ese también es un tema, ¿no? Porque esa distribución asimétrica de las tareas domésticas y de cuidado no remunerados nos saca tiempo valioso que podríamos dedicar a muchas otras cosas y eso se plasma en el mundo laboral.
Y acá me gustaría detenerme para ver un poquito por qué digo que se plasma en el mundo laboral. En principio decíamos, ¿no? Las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas recaen de manera simétrica sobre las mujeres. Esto no pasa, obviamente, solo en Argentina. Esto es un hecho global, pasa en todos los países en general. Y no es solamente una cuestión entre varones y mujeres, ¿no? Porque hay mujeres que sostienen hogares solas y son todas mujeres, o quizás vive la mujer con su mamá y su hija, o no hay varones con quien repartir porque hay un bebé que es el varón, no le vas a dar a pasar el trapito al baby, ¿no? Pero lo que sí entendemos es que se puede redistribuir también con el Estado, ¿no? Por ejemplo, a partir de que haya espacios de cuidado, que haya más escuelas, que haya escuelas doble turno, que haya infraestructura de cuidado, como nos gusta llamar a nosotros también, ¿no? Que son todos estos espacios. También con licencias. Hoy en Argentina la licencia de maternidad dura 30 días y la de paternidad solamente 2. Y bueno, con la reforma laboral que está planteando Milei, vamos a ver cómo queda eso también, ¿no? Es decir, no es solamente repartir entre los miembros de una familia o una comunidad, entre varones y mujeres, sino también que el Estado provea algunos servicios de cuidado, algunas soluciones. Y también con el sector público. El ejemplo de las licencias que yo mencioné recién también podría ser algo que el sector privado, no sé si dije público o privado, bueno, no importa, ustedes entenderán, el sector privado también puede proveer, ¿no? Así como también hay, por ejemplo, algunas legislaciones que dicen que una empresa de más de X cantidad de empleados debería tener una guardería en el espacio de trabajo, un espacio de cuidado, para decirlo de una manera más correcta, más linda. Bueno, ese tipo de cosas también tienen que entrar en la discusión. Entonces, no es una cuestión de varones contra mujeres, sino que hay roles de género que se fueron sosteniendo a lo largo del tiempo y que tenemos que ir transformando. Y eso no es porque, digamos, porque nosotros podemos pensar, bueno, mi abuela o la generación de nuestras abuelas quizás sí eran más amas de casa full time, ¿no? Como que el rol de la mujer en esas sociedades era más estar en el hogar, cuidar a los chicos, etcétera. Y era más raro que una mujer tenga una carrera, una cierta independencia, quiera ir a trabajar, pueda trabajar y pueda ser vista de manera normal con eso. Pero esta sociedad es totalmente distinta. Y hoy, mujeres y varones participamos activamente en la fuerza laboral en niveles muy altos. Si bien todavía las mujeres un poco menos que los varones, nosotras participamos activamente en la fuerza laboral y nadie nos reemplazó dentro de la casa, ¿no? Es decir, seguimos haciendo las tareas del hogar y además hacemos los trabajos por los que tenemos un salario. Entonces, acá aparece este problema, la economía feminista lo trae a la mesa, y esto sirve no solo para mostrar este conflicto en la distribución de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados, sino también para mostrar que esto es una gran fuente de desigualdad. Una gran fuente de desigualdad en los ingresos, en las posibilidades de empleo, en las posibilidades de desarrollo, de crecimiento, también en las posibilidades políticas, y por lo tanto es un problema social. No es solamente un problema de la mujer que tiene que cargar con estas tareas, sino que es un problema social. Es decir, es la sociedad de su conjunto la que se ve afectada porque se priva del talento a las mujeres, por decirlo de alguna manera, al tiempo que no les da la posibilidad de, una vez que tienen hijos, poder seguir sosteniendo su mundo profesional. Y esto lo digo porque también tenemos datos que nos muestran que a medida que las mujeres tienen hijos, pueden participar menos en el mercado laboral, o lo hacen en menos horas, o incluso ganan menos dinero, ¿no? O lo hacen en trabajos más precarios, más informales, trabajos que le permiten ir con la logística de los cuidados, entrar, salir, llevar a los chicos, etcétera. Entonces, esto tiene un problema ahí, ¿no? Pero volvamos otra vez a por qué yo decía que esto nos permite ver en el mundo del trabajo un montón de fenómenos. Si yo tengo una gran carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, 8 horas supongamos, ¿no? En promedio, bueno, tengo menos horas para ofrecer mi tiempo al mundo del trabajo, ¿no? Para ir a trabajar a la escuela, al hospital, a la oficina, al comedor, a donde sea.
Y esto lo que genera es que muchas mujeres tengan que tengan que trabajar menos horas. En vez de tener jornadas de 8 horas, tienen jornadas de 6 horas o de 4. O bien que tengan trabajos más flexibles, en los que, por ejemplo, llevo a los chicos a la escuela, de ahí me voy a un trabajo, salgo del trabajo, los retiro, después de la tarde me voy a otro trabajo, o trato de tener una changa o un emprendimiento, como se dice ahora, en mi casa, o complementar ingresos de otra manera. Pero entonces lo que estamos viendo es que esa carga de cuidados va en contra también de mis posibilidades de sostener un trabajo. Y ni hablar si estoy sola a cargo de un hogar, ¿no? Una mujer que está sola a cargo de un hogar con niños pequeños o con quizás adultos mayores o a una persona con discapacidad a su cuidado, le va a costar muchísimo más toda esa logística de cuidados con sostener un empleo tradicional, ¿no? De 8 horas, 6 horas, etcétera. Y entonces lo que en general vemos es que este tiempo compite con el tiempo que llevamos al mundo laboral. Y entonces ahí lo que vemos son varios fenómenos a la vez, ¿no? Por un lado vemos que cuando miramos los números de desempleo, las mujeres tienen tasas más altas de desempleo. Cuando miramos los números de informalidad, las mujeres más informales. Cuando miramos los ingresos, las mujeres ganamos en promedio casi 30% menos que los varones, ¿no? Y entonces, cuando miramos esto, que tenemos mayores niveles de desempleo, mayores niveles de precarización, que ganamos en promedio menos, no es raro que sumando todo esto nos dé que las mujeres también estamos sobrerepresentadas en las filas de la pobreza. Y todo esto no es solamente un dato que tenemos en la cabeza, sino que es algo que nos tiene que servir para entender también que nuestra respuesta para solucionar el problema de la pobreza, del desempleo, de la informalidad, de la precarización, de los ingresos bajos, tiene que tener esta perspectiva de género, esta perspectiva feminista. Tenemos que mirar esto, porque si no damos respuesta a estas situaciones, es difícil que podamos sacar de los mundos, salirnos de la rueda de la pobreza. Pongo un ejemplo. Hay veces que decimos, bueno, vemos que hay una gran diferencia en en el empleo de las mujeres jóvenes con los varones jóvenes, ¿no? Para que se den una idea, en el último año, en el 2025, 1 de cada 5 mujeres jóvenes no consigue empleo, ¿no? Y esta es una tasa altísima de desempleo. Estamos hablando casi el 20% de las mujeres jóvenes no consigue empleo. Y hay veces que decimos, bueno, deberían formarse más, entonces hagamos una escuela de oficios o démosle herramientas para que estudien, se formen, pero hacemos esa jornada en un horario en el que esta chica no puede ir porque tiene que cuidar, ¿no? Tiene que cuidar a su hermanito, o tiene que cuidar a su mamá, o a su abuelita, o tiene que hacer tareas en el hogar. No llega. Bueno, eso, si entendemos eso, por ahí podemos ver también ¿cómo hacemos esto? Les pongo otro ejemplo más claro todavía. Hicimos un programa en su momento que se llamaba Constructoras, que se replicó en varias provincias, se replicó en Chaco, en Salta, en La Rioja, en San Luis, etcétera. Y después de 1 o 2 veces que se hizo el programa, se determinó que el programa de Constructoras, que era para que las mujeres aprendieran oficios que en general están masculinizados, otro tema asterisco, pudieran ir y aprender albañilería, pintura, electricidad, etcétera. Ese programa necesitábamos tener un espacio de cuidados para que las mujeres pudieran ir y quedarse ahí, estar pendientes, concentradas y trabajando. Bueno, tenían que venir con los chicos o tenían que tener un horario en donde los chicos pudieran estar. No al lado de ellas, por supuesto, porque ya están trabajando, están prestando atención a eso, en un espacio de cuidados. Bueno, muchas veces en algunas reuniones políticas hemos logrado que se arme un espacio de cuidados también, ¿no? Para que las compañeras puedan participar y tomarse todo el tiempo necesario. Hay veces que los debates son largos o intensos y no necesariamente todas podemos participar en igualdad de condiciones. Entonces, retomando un poco, ¿no? La gran carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres, bueno, tiene un peso que después lo vemos en todos los indicadores económicos que afectan al mundo del trabajo, y eso es importante a la hora de revisar y pensar las políticas públicas y pensar también en qué queremos con respecto a esto, ¿no? Cómo queremos más corresponsabilidad de los cuidados, también queremos que los varones también tengan el derecho a cuidar y ser cuidados,
Y para eso necesitamos licencias de paternidad más largas que 2 días, ¿no? Que, no sé, 2 días tenemos hasta por mudanza. No es lo mismo que cuidar un niño, una niña, una persona que mudarse. Bueno, a ver, pasemos un poquito a otro tema, si aceleramos la cosa. Nosotras, las economistas feministas, algunas peronistas, otras no peronistas, pero bueno, somos muchas las economistas feministas, trabajamos mucho con los indicadores, porque durante mucho tiempo parecía que si uno hablaba de esto era como, ¿no? Como hablar del clima, bueno, si hace calor, tengo una sensación, me gusta o no me gusta. Cuando empezamos a ponerle números al asunto, creo que se empezó a notar un poco mejor la cuestión y de las formas que tenemos de medir el aporte que tienen los cuidados a nuestra economía es ver qué representan en el Producto Bruto Interno, en el famoso PBI, ¿no? Este indicador lo construimos cuando a mí me tocó estar en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, y nos tocó hacerlo en pandemia, ¿no? ¿Y por qué hago el resaltado en pandemia? Bueno, porque en la pandemia pasó algo muy impactante. Ustedes acordarán, una forma de cuidarse del contagio del coronavirus era no estar en espacios con mucha gente, mantener una distancia física, y en muchos sectores también era directamente quedarse en la casa, ¿no? Y uno de los espacios que se cerró y que tardó mucho tiempo en volver a abrirse fue la escuela. Entonces, gran parte de la educación estaba en la casa, ¿no? Con el teléfono, con la computadora, con el WhatsApp, con distintas fórmulas, que la escuela se tuvo que remotizar. Pero el hecho de que la escuela se remotice trajo un problema inesperado para muchos, no para quienes estábamos en ese momento con la mirada feminista en la economía, que es que cuando los niños están en el hogar, alguien los tiene que cuidar, ¿no? Y bueno, ese tiempo que había que dedicarle a cuidar a los chicos empezó a ser un objeto de disputa dentro del hogar, ¿no? Cuando hay un papá y una mamá, o cuando hay 2 mamás o 2 papás, o cuando hay una sola persona, peor. Nosotras dijimos, esto va a traer consecuencias porque el hecho de que los niños estén en el hogar va a demandar cuidados que en otro momento no estaban presentes en esa vida diaria, y esto va a tener consecuencias específicamente para las mujeres, que son las que por default, digamos, ¿no? Por cuestiones culturales y por cuestiones de roles de género, somos las más cuidadoras, somos las que eso pareciera que se nos deposita. Y fue así. Para que se den una idea, en América Latina en general, las mujeres retrocedimos en nuestra participación en el mercado laboral a niveles del 2000. Es decir, en 2 meses de pandemia, en el 2020, retrocedimos 20 años de avances en participación en el mundo laboral por los cierres que se implicaron tener las escuelas sin asistencia, ¿no? Eso es ya una muestra de lo importante que son los cuidados. Pero no solo eso, sino que nosotras decíamos, había como un discurso, ¿no? Que se repetía, la economía mundial se cerró, está todo cerrado, ¿no? Y sí, era cierto, salíamos a la calle, veíamos persianas bajas, no había casi transporte, no se transportaban mercancías de una provincia a la otra, de un lugar al otro, hasta vimos imágenes, ¿no? De aeropuerto con todos los aviones quietitos, con poco tránsito aéreo, es decir, se había cerrado la economía. Pero quienes mirábamos con los ojos de la economía de género, los lentes violetas, como le gusta decir a algunas, lo que decíamos era, pero ojo, están los comedores a toda velocidad funcionando. En la Argentina casi 11 millones de personas se alimentaron en comedores durante la pandemia. En los hospitales, la primera fila de recepción de los pacientes que llegaban con síntomas o con COVID eran los y las enfermeras, de las cuales 8 de cada 10 son mujeres. Las escuelas que se tuvieron que remotizar porque cerraron de manera física, que digamos los niños no iban al espacio físico, al establecimiento, pero sí había clases y había clases remotas. Las maestras también, 8 de cada 10 mujeres. Y en los hogares, las tareas de cuidado aumentaron
a niveles desbordantes, ¿no? Porque como estaba también, no solo la escuela, sino todas las relaciones de cuidados que tenemos, porque una persona que tiene alguien a su cuidado, no solamente deposita, entre comillas, en un lugar a sus chicos para que, y mientras tanto va a trabajar o hace sus trámites, no sé qué, sino que también cuida a la mamá, cuida a la abuela, cuida a la tía, cuida a la prima y no sé qué. Y, por ejemplo, las abuelas eran factor de contagio y entonces no estaba tan fácil lo de la abuela, o quizás se tenía que tomar un colectivo, pero no era esencial, entonces no podía dar una mano. Bueno, todas esas dinámicas de cuidado se fueron recortando y esto hizo que nosotras dijéramos la economía de los cuidados está más fuerte que nunca, está funcionando más fuerte que nunca. Entonces no nos digan que se cerró la economía, porque esto está funcionando mucho más fuerte todavía. Bueno, cuestión que esto de alguna manera nos mostró lo esencial que son las tareas de cuidado para sostener una economía, porque sin todas esas tareas de cuidado, digamos, no podríamos haber vuelto a abrir después todos los otros sectores, ¿no? Sin la contención de las trabajadoras de los hospitales, sin la contención de las maestras para que no se perdiera el año, sin el trabajo en los hogares de cuidados, sin los comedores populares. Bueno, todo eso fue digamos, una gran cantidad de tareas poco reconocidas, muy invisibilizadas, pero que sin embargo se cargaron también sobre la espalda de mujeres. Y nosotros entonces lo medimos, dijimos, a ver, ¿qué pasaría si se pagara todo este trabajo que dijimos que se hace de manera gratuita, ¿no? No porque pensemos que haya que pagarlo, porque esto no se trata de mercantilizar los cuidados y mercantilizar la vida, sino de decir, bueno, si le pusiéramos un precio, que es como se hace para medir, ¿no? El impacto de las cosas en términos económicos, se le pone un precio. Bueno, pongámosle un precio. ¿Y qué precio le pusimos? Le pusimos el precio de una trabajadora doméstica, ¿no? Que es el salario más bajo de toda la economía, es el empleo más informal de toda la economía. Otro asterisco para volver después. Si le ponemos ese precio, que es decir, el precio más bajo de todo, ¿qué nos da? Y lo que nos dio es, y ese es un informe que está publicado por el Ministerio de Economía de la Nación del 2020, que lo pueden googlear, le pueden pedir al ChatGPT también que lo busque, nos dio que el aporte de los cuidados al PBI es de más del 15%. Y cuando digo más del 15%, estoy diciendo que aporta más que la industria, el comercio, la tecnología, la energía, lo que quieran. Es el sector que más le aporta al Producto Bruto Interno. Si se midiera, si se pagara, si se remunerara. No se remunera, no se paga, pero tenemos que valorarlo. Esa es la clave, ¿no? Y valorarlo también en ese sentido, ¿no? De entender que es un trabajo que sostiene a todo lo productivo. Que si decimos que gobernar es crear trabajo, bueno, que para crear trabajo también hay otro trabajo que está por detrás, que es como está oculto, que está ayudando a que ese otro trabajo funcione. Bueno, hay que empezar a mirarlo de otra manera. Y eso es una de las llamadas o uno de los puntos de atención de la economía feminista. Yo puse 2 asteriscos. Uno, dije trabajos masculinizados. Bueno, eso también, roles de género, hace que las mujeres nos dediquemos mayoritariamente a tareas que son de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, ser empleada doméstica, que es una de las principales salidas laborales que tienen las mujeres, junto a la enseñanza y junto a ser enfermera, ¿no? La salud. Son los sectores en donde más mujeres se insertan, también el comercio. Pero digo, de los feminizados, son como decir, bueno, las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, cuando se valoran, se ponen un precio, se convierten en oficio, en profesión. Bueno, la mayoría de las mujeres trabaja de esos. Y hay pocas mujeres en la tecnología, en la minería, en el petróleo, ¿no? Que son incluso sectores muy dominantes en términos de su peso económico en las cuentas nacionales, en los destinos de nuestro país también, ¿no? Bueno, eso hay un tema, ¿no? Y eso lo dejo ahí para profundicen. Esto es una clase muy introductoria, ustedes eso van a poder profundizar. Yo les dejé alguna bibliografía, también pueden preguntarnos, ¿no? Va a quedar nuestro mail seguro. Pero hay mucho trabajo sobre eso, ¿no? Sobre cómo hay paredes de cristal, se le dice simpáticamente, ¿no? Que cuestan romper, cuesta mujeres en estos espacios masculinizados. Incluso la economía,
Cuando uno ve una carrera de economía, hay más o menos paridad entre varones y mujeres, pero cuando uno ve los profesores, los titulares de cátedra o los comentaristas en los programas de tele, radio, los que nos hablan del dólar, la crisis, bla, 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 mayoría varones, ¿no? Bueno, ahí tenemos preguntas para hacernos. Y otro asterisco que yo dije es las trabajadoras de casa particular, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en Argentina una de las principales salidas laborales que tienen las mujeres es ser empleada doméstica. Y ese es un trabajo que durante mucho tiempo no contó con muchos derechos laborales. Recién en el 2013 Cristina Fernández de Kirchner promueve el régimen especial de trabajadoras de casas particulares, que es una forma de ampliarle derecho a las trabajadoras domésticas, ¿no? Que significa que van a poder acceder a un aguinaldo, a licencia de maternidad, licencia por enfermedad, a tener vacaciones, a tener un aseguro de riesgo de trabajo, a tener aportes para la jubilación, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, aunque Cristina no se considera a sí misma feminista, es una política muy feminista, ¿no? Es peronista y feminista, porque así como también, ¿no? Evita no dice donde hay una necesidad y un derecho, el peronismo siempre ha sido ir y ver dónde están las injusticias y convertir esas injusticias en una ampliación de derechos, en una estructura que merece de alguna manera la dignidad, ¿no? La mejora. Bueno, ese empleo hoy es uno de los más castigados. No solo fue muy castigado en la pandemia porque, bueno, la gente también por los motivos de cuidado dejó de contratar personal para los hogares, sino que es uno de los más castigados hoy por la crisis en la que está Argentina con el gobierno de Milei. Entonces, ese también es un vector que a mí me parece que hay que ponerse a trabajar más para cuando nos toque volver. Y para pasar ya hacia el final, porque a mí me gustaba ponerles un marco más o menos de que un concepto clave que trae el feminismo, cómo eso nos sirve para entender algunos debates económicos, me gustaría cerrar esta clase para hablar de la actualidad, ¿no? De la actualidad de los debates que nos trae esto para adelante. Yo le decía, uno de los grandes aportes de la economía feminista es que podemos medir la desigualdad, tenemos indicadores con perspectiva de género, esto que le decía, podemos ver en el mercado laboral las brechas de ingreso, las brechas de participación, las brechas de informalidad, no sé, cuántas mujeres hay, el porcentaje de mujeres en la política o en las empresas o bla, bla, bla. También podemos tener presupuestos con perspectiva de género, como hemos tenido, que nos permiten ver qué esfuerzos hace el Estado para cerrar brechas de desigualdad, en dónde se invirtió, dónde falta, etcétera. Podemos tener política de infraestructura de cuidado, podemos tener también política de inclusión laboral para personas travestis y trans, como hemos tenido en el cupo trans en el Estado, hoy también desmantelado. Digo, hay un montón de iniciativas que vienen de lo teórico, que vienen de lo práctico, de política pública, indicadores, bueno, hay un montón de cosas. Ahora, todos esos avances que hemos conseguido, desde los feminismos en general y el feminismo dentro del peronismo, también el impulsar a compañeras que ocupen espacios de gestión, espacios también en ambientes más masculinizados, como son ministerios de producción, de tecnología, de economía, de energía, minería, ¿no? Impulsar también que las mujeres estemos en esas mesas para poder traer estas ideas, como cuando pasaba la pandemia, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, acá están encerrados, obvio que vamos a retroceder en nuestro mundo laboral, va a costar salirse de esto sin que todo este sostén. Bueno, esto nos sirve también para pensar frente a un gobierno que nos ajusta y que si nosotros decimos que hay una desigualdad estructural y que las mujeres somos más precarias, somos más pobres, tenemos trabajos más informales, bueno, el ajuste también va a recaer de una manera más violenta sobre las mujeres. Yo les voy a poner 2 ejemplos nada más y después hay un montón para debatir. Yo ahí les voy a dejar también en la bibliografía una nota que escribí al principio del gobierno de Milei, que es sobre el ajuste. Y les voy a decir, por ejemplo, cuando el gobierno de Milei manda un presupuesto como el que se va a discutir o se estará discutiendo, depende de cuando vean la clase, en diciembre del 2025, que dice que quiere tener equilibrio y superávit fiscal y que entonces prioriza el pago de deuda,
y que entonces se achican todas las demás partidas sociales, cuando se achican las partidas que van a salud, que van a educación, que van a la seguridad social, que van a la discapacidad, bueno, es obvio que quienes van a aumentar en la carga de tiempo para ir a resolver esa falta de espacio en el hospital, ese mayor tiempo que vas a tener que tomarte para sacar un turno, esa no atención que vas a tener, esos medicamentos que no te van a dar, cuidar a tus viejos que son jubilados de la mínima porque no tienen al PAMI respondiendo, ese tiempo que vas a tener que darle a tus hijos hijas porque no tenés un club a donde puedes pagar la cuota y mandarlos para que hagan deporte y no sé qué, ahora vas a tenerlos más en tu casa, y ellos van a estar también con menos oportunidades y cosas para socializar y divertirse, tener una vida más copada, ¿no? Cuando hay menos escuela doble turno, cuando hay menos espacio de cuidado, piensen que este gobierno no creó una sola escuela, un solo hospital, una sola salita de primeros auxilios, un solo playón deportivo. Muchas veces se habla de la pobreza y Milei dice que sacó a 13 millones de la pobreza. Bueno, ni me voy a extender en eso, pues es falso, pero digo, al margen de eso, ¿cómo podemos decir que hay menos pobreza con un gobierno que no invierte en cloacas, en urbanización de barrios populares, que no invierte en obra pública, en infraestructura? Digo, es imposible, ¿no? Porque la pobreza no es solo una línea de ingresos, dice uno, alcanza la canasta básica, no la alcanza, sino también es un conjunto de cosas que hacen a la vida. Pero bueno, al margen, paréntesis, obviamente que cuando se ajustan todas estas partidas que dijimos que tienen que ver con los cuidados, es decir, una persona que tiene hoy un hijo o una hija con discapacidad o una persona con discapacidad a su cuidado, mientras no se implemente la ley de emergencia en discapacidad, allí va a tener que dedicarle mucho más tiempo a cuidar a esa persona porque no le van a cubrir el transporte, porque no le van a cubrir el asistente terapéutico o porque no va a tener las mínimas posibilidades, porque tampoco estábamos en un mundo de rosas, ¿no? Pero digo, eso es un problema, ¿no? Y eso lo absorben mayoritariamente las mujeres. No estoy diciendo que los varones no lo hacen, pero mayoritariamente lo absorben las mujeres esas tareas. Cuando hay menos escuelas doble turno, cuando hay menos escuelas, cuando el transporte para llevar a los chicos a la escuela pasa menos, va más apretado, sale más caro, etc. También son costos que los absorben las mujeres. Bueno, así piensen ustedes en todos los ejemplos estos que les di, un ajuste sobre los servicios públicos impacta de una manera simétrica sobre las mujeres. Como tenemos empleos además más precarios, como decía antes, y además también justo esos sectores están feminizados, porque la educación está feminizada, la salud está feminizada, bueno, también nos vemos afectadas de manera directa, de manera indirecta, etcétera. Y les pongo otro ejemplo, y con esto vamos cerrando. Este año, en marzo, se eliminaron las moratorias previsionales. Estas moratorias les sirvieron a millones de mujeres, seguramente, o alguna de ustedes, o sus abuelas, o sus tías, o sus propias madres se pudieron jubilar gracias a la moratoria. ¿Qué es la moratoria? Y para las mujeres significó muchas veces la única manera de acceder a una jubilación. Porque si dijimos antes que las mujeres tenemos empleos más informales, quiere decir no pagamos aportes, por más tiempo, nos cuesta trabajar de una manera paritaria con los varones, pero también trabajar porque tenemos una serie de cuidados. Imagínense acumular los 30 años de aporte para una mujer en este país, que ahora además está creciendo la informalidad. Bueno, para que se den una idea, hoy en la Argentina solo 1 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse, es decir, cerca de los 60 años, tiene más de 20 años de aporte. 1 de cada 10. Quiere decir que el 90% de las mujeres no se va a poder jubilar por la vía sin la moratoria, va a tener que esperar 5 años más para recibir la PUAM, que es la pensión universal por el adulto mayor. Eso está pasando ahora por la quita de la moratoria. Hay más o menos 250.000 personas que no se van a poder jubilar este año por la quita de la moratoria. Bueno, el 60% de esas personas son mujeres y se van a ir acumulando hacia adelante. Y esto solamente va a empeorar con la reforma laboral que está impulsando Javier Milei, porque ya está empeorando también el mundo del trabajo. Imagínense, y los varones no están mucho mejor, 3 de cada 10 varones hoy en la Argentina tampoco tiene
la posibilidad de jubilarse sin una moratoria. Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo? Porque otra vez, víctimas del ajuste, ya dijimos, las jubiladas, las maestras, las enfermeras, las mujeres en general, ni hablar de la comunidad LGBT, Q+, todo lo que quieran, personas lesbianas, travestis, trans, etcétera. No es que son víctimas de discursos de odio nada más. Ojalá fuera solamente un discurso de odio lo que escuchamos en Davos, ¿no? Están siendo víctimas de un avance sobre sus derechos sexuales y reproductivos, están siendo víctimas de ataques de odio manifiestos, ¿no? Cuando no sé, prendieron fuego a 3 lesbianas en barracas, cuando agarran y patotean, cuando encontramos compañeras travestis siendo muertas en la calle, tiradas en un rincón. Digo, los crímenes de odio han aumentado, y no es solamente en la Argentina, otra vez lo hemos visto también en Brasil, cuando gobernó Bolsonaro, que aumentaron los ataques homofóbicos y xenófobos. Ha pasado también en Estados Unidos de Donald Trump en la versión anterior y en la actual, que bueno, las redadas que hay anti-inmigración son tremendas, pero se aumenta todavía cuando hay cuestiones de género y también de raza, ¿no? Entonces digo, todo esto no es solamente... A ver, vuelvo, me retracto, vuelvo para atrás. Hay algunos que dicen, no, bueno, el feminismo fue una moda, ya pasó, o las feministas se pasaron 3 pueblos, o no sé cuánto, no. Esta no es una agenda de una moda, no. Esta no es una agenda en retroceso. Esta es una agenda que está bajo ataque. La agenda feminista está bajo ataque. Y está bajo ataque porque a un gobierno, sobre todo de derecha, conservadora como este, le sirve tenernos calladitas, silenciosas, en nuestras casas, realizando las tareas domésticas, etcétera. Sí, somos lo que subsidia este ajuste. Estamos subsidiando este ajuste, ¿con qué? Con nuestro tiempo, con nuestra fuerza, con nuestra capacidad intelectual, con nuestros sueños frustrados, con nuestro crecimiento venido a menos, ¿no? Somos un subsidio a este ajuste, un subsidio no querido, ¿no? No demandado. Y por eso es importante que el peronismo retome también esto y lo tome como parte de su herramental, como vienen haciendo y venimos haciendo muchísimas compañeras y compañeros también, construyendo espacios de debate que integren esta visión, porque nos da herramientas para pensar, porque nos fortalece también en la actividad militante, porque tenemos muchísimos espacios en donde tenemos compañeras sosteniendo comedores populares, espacios de ayuda para los chicos para que con las tareas del hogar mientras las mamás van a trabajar, porque tenemos también muchas compañeras que han perdido los trabajos y que hoy se tienen que rearmar y tienen que andar con changas y no sé qué, y las compañeras somos siempre un sostén y una militancia muy activa, y porque además también redistribuir estas tareas de cuidado, entender su valor, nos da una perspectiva y una dimensión también para pensar cómo es una ciudad justa, cómo es una sociedad con justicia social y cómo es esa justicia social del siglo XXI. Estos debates se engarzan con muchos debates internacionales. Para cerrar, yo quisiera mencionar solamente una cosa que se viene muy fuerte, ¿no? Que es el debate de la concentración de la riqueza en extremadas pocas manos, y yo le diría que casi que hay un puñadito. Estos días salió un informe que dice que 56.000 personas, o sea, no sé cuánta, no sé si es la Bombonera, tiene esa capacidad, que son par de tribuna de River Plate, ¿no? 56.000 personas concentran una cantidad de riqueza que es superior a la mitad de la población de la humanidad. O sea, la mitad de la población de la humanidad tiene más o menos la misma guita que 56.000 personas. Bueno, esos niveles de concentración, de esa desigualdad monstruosa, están siendo debatidos también porque vienen de la mano de mucho poder político, de lobby, de estos súper ricos, ¿no? De los Elon Musk de la vida, de los Galperines de la vida. Un datito así al pasar que me acabo de acordar. Una empleada doméstica en la Argentina, una trabajadora de casa particular, debería trabajar 1,5 millones de años para acumular la fortuna que tiene Marcos Galperín, el hombre más rico de la Argentina. Eso no es desigualdad, eso ya es una locura.
1,5 millones de años. Además debería ahorrarse todo lo que gana, ¿no? Ni no gastar un pesito. Bueno, en fin, amigos, compañeros, compañeras, compañeres, espero que les haya quedado algunas ideas, que les hayan quedado dudas también, que se hayan enojado con alguna parte, que piensen que hay más para explorar, para decir, para buscar, que lean, que comenten, que no sé, que le den un poco de vida a este debate, que creo que es muy importante. Que este gobierno que estamos viviendo hoy, de una derecha extrema y conservadora, libertaria, liberal, neoliberal, del ajuste, va a dejarnos con grandes problemas para resolver adelante. Y uno de los grandes problemas también va a ser la desigualdad y va a ser el empobrecimiento de una gran capa de la población argentina que va a estar muy feminizada. Y en ese sentido espero y creo que la economía feminista va a tener herramientas para aportar en que podamos revolver eso, que podamos retomar un camino de una patria libre, justa y soberana, con justicia social, que con el sueño que tenemos todos y todas de que nuestro pueblo sea feliz, y para que esa felicidad sea también tenemos que tener dignidad, trabajos dignos, tener trabajos en los cuales nos podamos realizar, y eso hoy no está sucediendo. Las reformas que vamos a tener este verano van a perjudicar más todavía a nuestros compañeros y compañeras trabajadoras, así que desde acá este aporte para seguir pensando, para seguir construyendo, para seguir militando. Tenemos una gran tarea por delante, así que espero que les sirva esto. Y bueno, tenemos también una gran tarea porque nuestra jefa esté libre. Eso también es una parte de la lucha feminista, la libertad de Cristina. El feminismo hace mucho que viene peleando por una reforma judicial feminista. Bueno, el lawfare y el ataque que ha tenido sobre nuestra compañera es una muestra muy clara de que tenemos que hacer muchos cambios feministas, no solo en la economía, sino también en la política, en la justicia. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a seguir debatiendo esto. Gracias.